Bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz, un sitio de ayuda para construir el paraíso en la tierra, a través de la cábala y la psicología transpersonal. Bienvenidos. Aportes del feminismo. Ya estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer. Así que hemos decidido analizar este tema para comprender todo lo que está alrededor de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Todo lo vamos a ver en su raíz espiritual, ¿sí? Porque el feminismo no ha sido el mismo desde su nacimiento, ¿sí? Ha ido evolucionando a través del tiempo. Pues no es lo mismo el feminismo del siglo XIX al feminismo de principios del siglo XX. Dicha diferencia es más marcada aún con el feminismo de mediados del siglo XX, porque el primero, es decir, el feminismo decimonónico, es un feminismo muy parecido al activismo desatado por las revoluciones europeas y la incipiente ideología marxista, ¿sí? De ahí surge la idea de que la auténtica feminista debía de ser marxista. Luego viene el segundo feminismo, que fue empujado por los estragos de la Primera Guerra Mundial, ya que las mujeres se ocuparon en los trabajos de sus esposos debido a la ausencia de este. O sea, fue muchísima gente la que murió, pues en su mayoría hombres, y debido a ello empezaron a exigir ciertos derechos, entre ellos el derecho al voto y a ser tomadas en cuenta en los espacios públicos. Después vino el tercer feminismo de mediados del siglo pasado, es decir, siglo XX, que además de añadirse las causas anteriores a su activismo político, se enfocaba en la liberación femenina, que no es otra cosa que la liberación sexual, derivada de su incipiente independencia económica que le había dejado la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial potenció grandes cambios globales, entre ellos los cambios de los roles sexuales entre el hombre y la mujer, ¿sí? Lo cual ya le empezó a dar derecho a exigir su derecho a abortar y a ejercer una sexualidad totalmente libre de las limitantes que se considera imponen los esquemas culturales, ¿sí? A las mujeres occidentales nos ha ido muchísimo mejor que a las mujeres de Asia, de algunos países asiáticos, entre ellos Irán, Irak, también en África, en el continente africano también no les ha ido muy bien. Y eso porque hemos tenido diferentes procesos históricos, son países donde no se han vivido las revoluciones que nosotros hemos vivido, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a entender por qué la situación de la mujer en estos países ha sido de determinada manera, ¿sí? Muy bien, los derechos de los que gozamos hoy y que no tienen hoy en día esas mujeres de estos países, ¿sí? Es consecuencia de esa evolución histórica que nosotros hemos atravesado, por ejemplo, con la Revolución Francesa en 1789, la Revolución Rusa en 1917 y la Revolución Cultural de mediados del siglo pasado, ¿sí? Los derechos que tenemos han sido concedidos por esos procesos históricos. O sea, toda revolución verdaderamente que ha sido una revolución tiene que integrar a la mujer. Entonces, podríamos decir que la consideración de nuestros derechos, el ser tomadas en cuenta, es gracias a una evolución histórica, ¿sí? Pero si analizamos el tema
desde el punto de vista espiritual, podríamos decir que el día en que lo femenino, es decir, recibir como parte fundamental del mundo, se nivelen equitativamente con lo masculino, que es dar, ese día el mundo habrá dado un salto cuántico en la superación de los males que tanto nos agobian. Y para eso, pues prácticamente el feminismo sí tiene aportes, porque el feminismo es un grito, es parte de un grito de nuestra alma ante esa situación que viven muchas mujeres de maltrato y de sometimiento, ¿sí? Como les digo, en nuestros países, que aunque también hay ciertas manifestaciones, hemos avanzado muchísimo, ¿sí? Vamos a la raíz espiritual de ese sometimiento, ¿sí? Entonces, escuchemos con atención. Esto proviene de Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, después del pecado original, ¿sí? Dice, a la mujer dijo, aumentaré tu dolor y tu preñez, con dolor darás a luz hijos, hacia tu marido será tu deseo, mientras que él te dominará. Muy bien, pues como ustedes se pueden dar cuenta, si escucharon con atención, la situación que viven muchas mujeres en diferentes países, entre ellos en el que yo vivo, es a causa de este inicio que nosotros tuvimos como humanidad. Es decir, esa inoculación, esa entrada del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos bajó de nivel y nos colocó en un nivel subordinado ante el hombre, ¿sí? Pero como todos los conocedores de la Cábala sabemos que eso fue algo consensuado. O sea, nosotros hemos venido aquí a trascender el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, esta transgresión o esta entrada de la cuestión del mal en nosotros es precisamente para venir a rectificarlo. Entonces, la situación que viven muchas mujeres en este sentido, en estos países, Irán, Irak, países africanos y algunos países asiáticos, en sí todo es algo global, es consecuencia de este inicio que tuvimos, pero la Cábala nos dice que no tiene que ser así. O sea que ciertamente esos son medios de rectificación espiritual, pero que puede eso modificarse, puede eso trascenderse si nosotros adquirimos el conocimiento que necesitamos para poder rectificar de otra manera, y no necesariamente desde el sufrimiento y el maltrato o del sometimiento. Entonces ahí es donde el feminismo tiene sus grandes aportes, porque el feminismo es un grito de nuestra alma que nos dice que algo no está funcionando bien. Aunque muchas de las feministas no son conscientes de eso y consideran que el enemigo a vencer está afuera, está en ese sistema patriarcal, que de alguna manera sí lo es, pero no es a través de una lucha directa contra ese estado de cosas, esas estructuras, sino a través del conocimiento de sí mismas, y es así como empezamos a hacer una rectificación. O sea, si nosotros nos damos cuenta en esas manifestaciones del feminismo, las feministas consideran que es el hombre el enemigo, es el problema, ¿sí? Pero si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros estamos escuchando esas consignas, abajo el patriarcado, lo que estamos diciendo desde nuestra psicología es: no puedo ver a mi papá ni en pintura. Quiere decir que hay un vínculo disfuncional con el padre, porque el padre no ha hecho su función, no ha hecho su trabajo como cabeza y líder de familia, y se ha manifestado en diferentes formas. Por ejemplo,
el maltrato a la mamá o no ha cumplido con su responsabilidad como padre. No ha sido un padre proveedor, no ha sido un padre cabeza de familia. Y ha derivado en una serie de problemas disfuncionales en la familia que ha originado ese resentimiento en la mujer. Es una historia muy repetida a nivel global, sobre todo en países con culturas machistas, como es en México, por ejemplo, Centroamérica, en fin, es global, pero en mayor o menor medida dependiendo del país, ¿sí? Como les digo, gracias a que nosotros hemos atravesado procesos, una evolución histórica con estas revoluciones tan importantes. En México, por ejemplo, tuvimos la primera revolución social, la Revolución Mexicana de 1910, que fue la mujer tuvo una participación extraordinaria y también en los derechos que se consideran en la revolución y en nuestra constitución nacida de esa revolución, pues está integrada completamente la cuestión de la mujer. También en la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, ni se diga. El líder de la Revolución Rusa, Lenin, decía es que esta revolución no puede completarse si no está integrada la mujer en ella. Entonces ahí vamos, porque pues somos una masa crítica que conforma más de la mitad de la población y obviamente tenemos que ser integradas porque de otra manera no se pueden llevar a cabo esas revoluciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el feminismo? ¿Por qué tenemos que escuchar la voz del feminismo? Porque nos está indicando que no hemos trascendido el árbol del conocimiento, porque a causa de esa entrada del árbol del conocimiento a nuestras vidas, es que nosotros hemos vivido de esa manera. Tenemos que trascender el árbol del conocimiento del bien y del mal y empezar a escalar el árbol de la vida. Y esos males, esas historias, esas noticias de la nota roja de muerte de mujeres a causa del maltrato por parte de sus maridos, mujeres violentadas, en sí, es una manifestación de ese bajo nivel de conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de la razón de ser de todo esto, ¿sí? Ahora bien, si nosotros llevamos todo este aspecto a las cuestiones de pareja, también podemos darnos cuenta que pues prácticamente cuando el hombre no está llevando luz a su casa, y estos son aportes de la Cábala a la comprensión de los problemas de pareja, cuando el hombre no está llevando la luz del conocimiento a su casa, es cuando esa Eva que está dentro de nosotros se puede convertir en Lilith. Lilith es la que está rigiendo el feminismo actualmente y desde su nacimiento es el arquetipo de Lilith. Entonces, cuando el hombre no lleva luz a su casa, esa Eva se convierte en Lilith. Lilith surge cuando el hombre no está haciendo su trabajo, cuando no está cumpliendo con su responsabilidad. Pero esa Lilith se puede someter cuando el hombre está llevando luz a su casa. ¿Sí? Si nos remitimos a los conceptos de la astrología, Eva es la luna, pero la parte oscura de la luna es Lilith. Entonces es la misma luna, solamente se va tornando, se va modificando, se va cambiando, dependiendo de los actos del hombre. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos comprender este problema del hombre y de la mujer desde diferentes perspectivas, para poder nosotros saber desde dónde viene la problemática, ¿sí? Ya yo creo que el hecho de que nosotros estemos repitiendo lo mismo, es falta de acceso al conocimiento espiritual, es falta de una instrucción de nuestra conciencia. Ya tenemos las condiciones dadas, ya están ahí. Ahora nosotros tenemos que ponernos a trabajar en este sentido para que ya dejemos de rectificar de esa manera. O sea, cuando nosotros escuchamos esas historias de hombres maltratadores y mujeres violentadas, que también puede ser al revés, ¿sí? También puede ser hombres violentados por sus esposas. Hay un
hay un desequilibrio en las energías masculinas y femeninas, pero tiene su misma raíz espiritual. No hemos trascendido el árbol del conocimiento del bien y del mal, no hemos ingresado al árbol de la vida. Entonces, desde nuestra perspectiva, en nosotros, por ejemplo, ya que tenemos todas estas herramientas de autoconocimiento, ya no podemos, ya es imposible volver a ese estado de cosas. La mujer tiene que hacerse cargo de sí misma. Y por eso el feminismo también tiene grandes aportes. En un principio yo sí decía, bueno, ¿en qué momento fue mejor irnos a trabajar afuera para regresar a casa y trabajar también en nuestra casa con nuestra familia? ¿Sí? Es doble jornada, se me hace muy pesado, está muy complicado. Pero ese salir de la mujer de la casa es una manera que es muy buena. ¿Saben por qué? Porque la mujer deja de estar en su zona de confort y deja de estar dependiendo de las decisiones de su marido. Y eso le ha restado autonomía. O bien esas creencias limitantes de que te debes a tu marido y el marido resulta que está más extraviado que tú. Entonces, eso nos limitó muchísimo. Esas ideas arcaicas de antes, de las mujeres, de nuestros padres, ya dejaron de ser, ya se quitaron, ¿sí? ¿Gracias a qué? A que nosotras también tenemos acceso a la educación, también nos instruimos, también trabajamos. Por lo tanto, nos podemos relacionar de una manera muy independiente de nuestras parejas. Es muy importante que la mujer también tenga independencia económica, porque de esa manera también le está garantizando que no tiene que venir a vivir los maltratos de la otra parte. Es muy importante. Entonces el feminismo sí tiene grandes aportes a nuestro desarrollo espiritual, pero resulta que muchas mujeres se quedan ahí y no trascienden ese nivel, y en ese sentido yo les estoy hablando por mí. Y en un principio fui feminista, casualmente en cuanto ingreso a la universidad me vuelvo feminista. De hecho, mi tesis de licenciatura fue sobre la mujer, la representación de la mujer en la prensa, es decir, cómo se representan las diferentes mujeres a través de la prensa. Dependiendo de la sección de noticias, había diferentes mujeres. Entonces, me di cuenta que no está ahí la solución real a mi problemática existencial. No está ahí en el feminismo, pero sí es un buen comienzo para trascender a otra etapa, que es la de la verdadera libertad. La verdadera libertad no la da el feminismo, pero sí es un buen comienzo porque te lleva a ti a rebelarte contra ese sistema que en apariencia es el responsable de tu falta, de tus limitaciones, pero lo único que tienes que hacer es salir de ahí porque no están ahí todas las respuestas. O sea, Lilith hace un trabajo hasta cierto punto, ¿sí? Hace un trabajo hasta cierto nivel de nuestra vida, que es revelarnos. ¿Pero para qué? Para adquirir nuestro poder interno, para poder nosotros empoderarnos realmente de todo ese sistema. No sé si me estén siguiendo hasta ahora, pero la idea es ver esa positividad que hay en el movimiento feminista, que llega hasta cierto nivel, pero nosotros como mujeres, tenemos que continuar con ese proceso de autoconocimiento y ya después nos vamos a dar cuenta que realmente cuando trabajamos desde nuestro interior, cuando nos conocemos, todo va cambiando, todo absolutamente. El hombre solamente es una manifestación de todo aquello que yo tengo que trascender en mí misma. Hay un vínculo con nuestro padre que tenemos que resanar, que tenemos que ubicar y trascender. Porque sí, ciertamente, hay muchas cosas que el hombre no está haciendo. Y hay un desequilibrio de fuerzas masculinas y femeninas. Hay muchas cosas que el hombre no está haciendo y que por generaciones se venían callando. ¿Por qué? Porque era el hombre.
como ser un papá ausente, no cumplir con su responsabilidad de mantener a la familia, ¿sí? El maltrato ya sea físico o psicológico de la mujer, pero no solamente es el hombre el responsable, también nosotras, porque cuando hay un hombre maltratador, quiere decir que hay una mujer también con problemas psicológicos que están permitiendo ese maltrato. Hay una ley de atracción aquí. Si yo no estoy dañada en mi psicología, en mis emociones, no me voy a relacionar con hombres maltratadores, definitivamente. Entonces el feminismo nos puede llevar a quitarnos ese victimismo, pero lamentablemente el feminismo actualmente sí la victimiza bastante, muchísimo nos victimiza el feminismo. Entonces yo te invito a que trasciendas esas limitaciones del feminismo, que sí, el feminismo ya cumple una función de darte cuenta de las cosas que están alrededor y que no te favorecen. Pero no es para que sigas criticando ese estado de cosas o para seguir culpando ese estado de cosas, sino para que te hagas cargo de ti misma. ¿Sí? Hazte cargo de ti misma. Empieza a conocerte. Empieza a alimentar tu espíritu de conocimiento espiritual. Ese es el verdadero empoderamiento de la mujer, y no estar en marchas, no estar destruyendo bancos o rompiendo vidrios, ¿sí? No está ahí la solución a tu problema emocional y existencial. Está dentro de ti, esperando que lo utilices para poder trascender todas las limitaciones con las que has nacido. ¿Sí? Y esto es lo que yo les quería compartir con motivo del Día Internacional de la Mujer, que ya está muy próximo este fin de semana. Entonces, esa situación difícil que tú has vivido, esa inclinación por relacionarte con personas que te hacen daño, es una invitación a que empieces tu verdadera libertad a través de esas limitaciones, a través de ese desequilibrio. Espero haberte ayudado con esta aportación, espero haberte ayudado porque realmente mi intención es esa, que ese mismo proceso que yo he atravesado, seguramente tú ya lo estás viviendo, pero no sabes hacia dónde dirigirte o no sabes qué es lo que sigue, ¿sí? Entonces, demos gracias al feminismo que nos ayuda a despertar, pero hay que trascender esa parte, ¿sí? Muy bien, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día. Shalom.